En este problema nos dicen que un protón se acelera por una diferencia de potencial eléctrico y es introducido en una región del espacio en la que existe un campo magnético que es constante y uniforme y que además es perpendicular a la dirección de la velocidad con la que se mueve el protón. Debes calcular primero el radio de la trayectoria que seguirá el protón en esa zona, la velocidad angular del protón cuando tenga esa trayectoria, y después nos dice que suponiendo que en la misma región donde está el campo magnético hubiese otro campo, pero en este caso eléctrico, que es constante y uniforme y que es perpendicular a la velocidad del protón y al campo magnético, ¿cuál tendría que ser el valor del potencial que acelera el protón para que el protón no se desvíe al entrar en la zona en la que están los campos eléctrico y magnético? Vamos a hacer el problema, como siempre, por partes y vamos a empezar haciendo una pequeña representación de la situación que tenemos. La representación es tremendamente simple. Fíjate, tengo mi protón que entra ya acelerado con una velocidad que yo le he considerado horizontal y hacia la derecha y entra en un campo donde en este caso lo dibujo hacia arriba, es perpendicular, lo voy a dibujar aquí en la dirección vertical, ¿verdad? Y si lo tenemos en tres dimensiones, pues tendríamos que va a estar en el eje X la velocidad del protón y en el eje Z lo que sería el campo magnético. Una vez que tienes eso claro, lo siguiente que vamos a hacer es tener en cuenta que ese protón al entrar en el campo magnético va a sufrir una fuerza magnética y esa fuerza magnética viene dada por la ley de Lorentz. Te la voy a poner aquí. Fíjate que esta fuerza magnética sería el producto vectorial de lo que sería la velocidad del protón por el campo, pero claro, la velocidad del protón tiene que estar multiplicada por la carga del protón, que es un escalar. Como resultado de este producto vectorial de dos vectores, que en definitiva son v y b, lo que vamos a obtener es un tercer vector. Y ese tercer vector, por definición, tiene que ser perpendicular a los dos vectores que tú multiplicas, es decir, a b y a v. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el protón va a sufrir una aceleración que tiene que ser perpendicular a ese plano que estás viendo ahí, al plano que forman V y B. Así que el campo magnético va a provocar una aceleración que es perpendicular a la dirección en la que se mueve el protón, es decir, a la que yo he puesto ahí como velocidad del protón. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos a poner los vectores. Fíjate que la velocidad tiene, como hemos dicho, componente I. Y el vector del campo magnético tendría componente K. Si yo hago el producto vectorial, que sería I sobre K, lo que voy a obtener es, fíjate, la componente J. Esta componente J es la que me dice dónde se va a situar esa aceleración que se debe a la fuerza magnética. Así que, una vez que tengo eso, voy a tener una consecuencia. Y la consecuencia es que, como la aceleración es perpendicular a la velocidad, el protón se va a mover siguiendo un movimiento circular uniforme. Y esto es importante, porque si atendemos a la dinámica del movimiento circular uniforme, debes recordar que la resultante de todas las fuerzas que actúen sobre el protón ha de ser igual a la fuerza centrípeta de ese protón. Y esta es por donde vamos a ser capaces de ir para poder calcular el radio de la trayectoria. Así que, una vez que tenemos esto claro, lo siguiente es, vamos a poner cuál sería el producto vectorial que hace referencia a la fuerza magnética. Fíjate que tendríamos, hemos dicho antes, lo vamos a poner ya en función de los módulos. La carga del protón por la velocidad del protón, por el vector inducción magnética que caracteriza el campo, por el seno del ángulo que forma, ¿verdad? Ambos vectores que hemos dicho que eran perpendiculares. Claro, el seno de 90 es 1. Así que me va a quedar solamente el producto de la carga por la velocidad y por B, que es el vector inducción magnética. Además de esto, tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, que la resultante sería igual a la fuerza centrípeta. Recuerda que la fuerza centrípeta es el producto, en este caso, de la masa del protón por la aceleración normal. Y esta aceleración normal se puede poner, y esto es importante, en función de la velocidad del protón y el radio de la trayectoria. Es una trayectoria circular. Así que fíjate que tendríamos la masa del protón por la velocidad del protón al cuadrado y partido por el radio. Ya tenemos aquí lo que queremos calcular.
A partir de este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues tenemos que igualar ambas expresiones. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que, en definitiva, la resultante de las fuerzas es igual a la fuerza centrípeta. ¿Y cuál es la fuerza que está actuando? Pues la fuerza magnética. Solo tienes que igualar ambas expresiones. Muy importante, fíjate, al igualarlo me quedaría carga del protón por velocidad del protón por B. Y aquí al otro lado me quedaría masa del protón por velocidad del protón al cuadrado y partido por R. Yo voy a despejar el radio, que es lo que quiero calcular, pero puedo también cancelar este cuadrado que tengo aquí con la velocidad del protón que tengo en el primer miembro. Así que el radio de la trayectoria, que en definitiva es lo que yo quiero calcular, me quedaría en una expresión como esta que ves aquí, masa del protón por velocidad del protón partido por carga del protón y por B. Pero tenemos un pequeño problema. A mí no me dan la velocidad del protón como dato, sino que me dicen que es acelerado por medio de un potencial eléctrico. Y esta es, para mí, la dificultad más grande que tiene el ejercicio. Es decir, a partir de este momento podríamos decir que entramos dentro de lo que sería una idea feliz. Es decir, ¿cómo puedo yo expresar mi radio de trayectoria en función del potencial eléctrico? Y para eso vamos a acudir a lo que sería el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico que vamos a hacer con el campo, ¿verdad?, sobre el protón va a ser el producto de la carga del protón por la diferencia de potencial al que se le somete para acelerarlo. Así que tendrías que el trabajo eléctrico es el producto de la carga del protón por el potencial o la diferencia de potencial. Pero claro, esa diferencia de potencial por la carga, es decir, ese trabajo eléctrico se invierte en variar la energía cinética del protón. Ahí está la idea feliz. Por lo tanto, este trabajo eléctrico tiene que ser igual a la variación de la energía cinética, que era un medio de la masa del protón por la velocidad del protón al cuadrado. Ahora sí, ahora tenemos realmente la posibilidad de escribir nuestra velocidad del protón en función del potencial. ¿Cómo? Pues igualando estas dos expresiones que te he puesto aquí en azul, ¿verdad?, para diferenciarlas de lo que serían las magnitudes, que sería el trabajo eléctrico y la variación de la energía potencial. Si igualamos y despejamos, me va a quedar que la velocidad del protón es la raíz cuadrada de 2 por la carga del protón y por la diferencia de potencial partido por la masa del protón. Y ahora sí, yo tengo la velocidad del protón, que era lo que me hacía falta aquí en la ecuación del radio de la trayectoria. Tan solo tengo que sustituir esta velocidad del protón aquí arriba, trabajar un poco, ¿verdad?, introduciendo dentro de la raíz, podríamos decir, las cosas que quedan fuera y simplificando, y te va a quedar la expresión que ves aquí. El radio de la trayectoria sería la raíz cuadrada de 2 por la masa del protón por la diferencia de potencial partido por la carga del protón y por el vector inducción magnética al cuadrado. Así quedaría resuelto el primer apartado de este problema. Nos dicen ahora que calculemos también la velocidad angular del protón cuando está en esta trayectoria circular. Pero este apartado es bastante más simple. ¿Por qué? Pues porque yo debo recordar solamente que las magnitudes angulares y las magnitudes lineales están relacionadas por medio del radio. Es decir, yo puedo poner que la velocidad del protón va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Despejando simplemente esta velocidad angular que yo quiero calcular sería la velocidad del protón partido por el radio de la trayectoria que ya conozco. Así que tampoco tiene más complicación que hacer el cociente entre esta raíz cuadrada que tienes aquí, que te marco, que está en azul, y el resultado que has obtenido para el radio de la trayectoria. Si haces ese cociente, verás que la velocidad angular te queda como la carga del protón partido por la masa del protón y por el vector B del campo magnético. Visto esto, lo siguiente que vamos a hacer es irnos ya al apartado C, el último apartado del problema. Yo voy a quitar lo que tengo aquí ahora mismo, me voy a quedar solamente, ¿verdad?, con el enunciado y parto otra vez de la misma base. Vamos a representar B y V como hacíamos al principio del problema en el apartado A. Una vez que tengo esto, lo siguiente que voy a hacer, ¿qué es? Bueno, pues fíjate que vamos ahora a tratar de ver qué pasa con la componente. Es decir, me dice que tiene que haber un campo, ¿verdad? En este caso, un campo eléctrico. Y yo tengo que tener claro que cuando hago el producto de la I, que está asociado a la velocidad, por la K, que está asociada al campo magnético, me daba la componente J. Pero vamos a ver con un poquito de atención esto.
se debe cumplir que la fuerza eléctrica, debido al campo eléctrico que hemos puesto, tiene que ser igual a la fuerza magnética, porque me dicen que no debe desviar su trayectoria, ¿verdad?, del protón. Así que la condición sería que la fuerza eléctrica producida por el campo eléctrico que hemos puesto, que sería Q del protón por ese campo eléctrico, deberá ser igual a la fuerza magnética que ya sabemos que era Q del protón por la velocidad del protón por el campo magnético. Acuérdate que esto era un producto vectorial. Así que si yo hiciera la igualación teniendo en cuenta además que son perpendiculares, fíjate que me va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Me va a ser, bueno, son perpendiculares, me refiero a los campos que vamos a tener que sumar, ¿no? Me quedaría la fuerza eléctrica más la fuerza magnética tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, y esto es importante, la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza magnética, pero observa este menos. Me dice que con signo contrario. Es decir, la componente que yo voy a obtener sería la componente J, pero el campo eléctrico tendría que oponerse, podríamos decir, a la fuerza magnética. Por lo tanto, fíjate que ese campo eléctrico me quedaría vectorialmente expresado como el módulo del campo por menos J. Esta sería su componente. Claro, si lo represento aquí, mi campo eléctrico tiene que tener esa dirección de ahí. Claro, si tú haces el producto vectorial de V por B, verás que, aplicando la regla del sacacorcho, te va a salir que la fuerza magnética tendría esta dirección también, pero apuntando hacia afuera de tu pantalla, ¿verdad? Pues el campo tendría que ir apuntando hacia adentro. Eso es lo que hemos concluido hasta ahora. Así que lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, pues sustituir los valores de aquí, ¿verdad?, en función de esto que tenemos aquí. Fíjate que sería, al igualar el campo eléctrico debe ser igual al producto de la velocidad del protón por B. Recuerda que te he dicho antes que como son perpendiculares, aquí tendrías el seno de 90, que es 1, por lo tanto te tendría que quedar Q por V y por B, y estamos igualando ambas expresiones, por lo tanto también hemos cancelado la carga del protón, por eso me queda de esta forma. Y claro, despejando la velocidad del protón, pues tendríamos que ver el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Una vez que he llegado aquí, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pues es tan simple como volver a escribir otra vez la velocidad del protón que dedujimos en el primer apartado del problema, que estaba puesta en función, como verás, del potencial eléctrico. Aquí la tienes otra vez. Y claro, tan solo tengo que sustituir, ¿verdad?, al hacerlo aquí. Entonces fíjate que yo podría igualar ambas expresiones y despejar el potencial eléctrico. Simplemente igualo estas dos y despejo el potencial eléctrico. Y fíjate cómo te quedaría el resultado que estás buscando. El potencial eléctrico necesario para que no se desvíe sería el campo eléctrico al cuadrado por la masa del protón, partido por 2 por la carga del protón, por el campo magnético al cuadrado. Con esto queda listo el problema. Sé que es un problema que se queda un poco amplio. He tratado de hacerlo lo más corto posible y lo más claro posible. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like. Además, si te suscribes al canal, pues me ayudas un montón y estaré encantado de poder leer y responder cualquier comentario que me quieras hacer. Muchas gracias.